familia está la mascota. Michelle, y con respecto a eso, titular del diario El Mercurio aquí, habló la presidenta del Colegio Médico y pide cierre de ciudades. Aquí está, es la tapa del diario El Mercurio, dice: coronavirus, pic de contagio se proyecta para mediados de abril y Colegio Médico pide cierre de ciudades. ¿Qué piensa usted de esta petición del Colegio Médico por su experiencia, Michelle? Yo creo que hay dos elementos. Uno, y quiero tomar las palabras y reforzar lo que señalaba el doctor, que creo que hay que ser tremendamente cuidadoso en términos de seguir las instrucciones de la autoridad. Uno, aquí lo más importante, ustedes lo señalaban con los ejemplos, ¿no? Sirve la agüita de hierba, sirve esto otro. O sea, si empezamos a generar una escalada exponencial en términos de la cantidad de vocerías y propuestas, la verdad es que esto lo único que aumenta es la confusión de las personas. Yo llamaría a que aquí lo que debe hacerse es escuchar a la autoridad. Lo que pediría de los colegios médicos, científicos u otro tipo de organizaciones es que sus inquietudes las canalicen y las hagan presentes a las autoridades, sobre todo cuando son medidas tan radicales como esta, porque de lo contrario vamos a generar un potencial conflicto sobre ya la problemática que tenemos y que es la confusión de la gente respecto a quién escuchar. Por lo tanto, la canalización de la información es parte de la responsabilidad que debemos tener. Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente replicar finalmente lo que son informaciones que están circulando y que estamos colaborando a difundir la información oficial de la autoridad y de otras autoridades a nivel internacional. Ya, porque acá hay una campaña Yo me quedo en casa. Como dice Julio, yo me quedo en casa. La gente que puede se queda, pero hay gente que no puede porque tiene que ir a trabajar. El doctor lo dijo y se lo quisiera preguntar de nuevo. Doctor, usted como médico, como especialista broncopulmonar, coincide con la presidenta del Colegio Médico que en este minuto, hoy día, por ejemplo, sería necesario decretar esta cuarentena nacional, o hay que esperar algo más para que eso se decrete. Claro, hay que verlo desde los puntos de vista que estamos hablando tanto Isquia como yo, lo estamos hablando desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista médico, parece evidente que la forma de contener esto antes que tengamos una escalada, y créanme, nos vamos a hacer los más felices, es decir, no tuvimos ningún muerto, tuvimos súper pocos casos. No nos interesa ser campeones mundiales en muertos. No, entonces, desde el punto de vista médico, claro, es lo correcto. Las autoridades de gobierno tienen que ver más que solamente el punto de vista médico. Ayer los ministros de Economía y de Hacienda decían lo terrible que sería hacer eso por 2 semanas. Entonces hay que ver otra forma del teletrabajo. O sea, la gente no se va a su casa a mirarse el ombligo, a mirar el techo. Tienen que tratar de mantener el país andando. Hay servicios que no debiesen cerrar: bencineras, farmacias, hospitales, seguridad, supermercados. Por cierto, no tiene que romperse la cadena de abastecimiento. Toda la gente que trabaja en los servicios sanitarios, tienen que, luz, agua, aguas servidas, tienen que seguir funcionando. Ya el virus se va a disminuir notablemente si empezamos a tener un distanciamiento de al menos 1 metro entre una persona y otra. Entonces, claro, desde el punto de vista médico, nosotros hacemos la recomendación médica, y yo comparto con Isquia el tema de lograr una cuarentena nacional para que así también dejen de atocharse la urgencia de las consultas para pedir una licencia para justificadamente no perder el trabajo y poder quedarse en la casa a los 14 días. Pero hay que entender que el gobierno tiene que plantear algunas medidas desde el punto de vista económico y para mantener los trabajos. Si no, en verdad no hay una economía, y así lo hace ver el ministro Johnson de Inglaterra. Sí, que es no que le iba a decir eso por la economía. Le iba a decir eso. Hay anuncios que están haciendo en Europa que rompe de alguna manera con todas las políticas que iban al recorte de la presencia del Estado. Es decir, hoy día Emmanuel Macron ha dicho que el Estado va a pagar el 75% de los sueldos, que se vuelve al estado de bienestar, que se vuelve a un Estado que va a hacerse cargo de un montón de cosas. Es decir, Emmanuel Macron, que es podríamos decir, un presidente de centro derecha que ha querido justamente achicar el Estado, ha dicho que frente a esta contingencia hay que repensar completamente la organización finalmente o el modelo de la economía ante esta contingencia. Lo que pasa, Monse, es que frente a una pandemia como esta, yo tengo la impresión de que el Estado debe ser
no enorme, pero sí robusto. O sea, tiene que ser robusto para enfrentar algo de esta naturaleza. Entonces, a lo mejor Chile no tendrá las condiciones de subsidiar un 75% de los sueldos, pero sí están las condiciones a lo mejor de decretar que se cierren los malls, de que los funcionarios hagan turnos, de que la gente pueda trabajar desde su casa por el computador, lo que hablábamos ayer con Michelle, de que las empresas liberen el Wi-Fi para que todo el mundo tenga acceso y pueda trabajar desde su casa. Pero es que esto no es para toda la vida. Que se pueden hacer porque son temporales, son transitorias. Esto no es para toda la vida. El aislamiento social estricto es precisamente para poder llevar una vida y que la economía fluya, y que todo sea crecimiento, y para que todos estemos bien durante todo lo que queda de la vida, digamos. Si lo que queremos es... Porque si no tomamos medidas... Mire, yo a Macron ahí nomás, porque todos ven a Macron como si fuera el iluminado, pero Macron el domingo estaba llamando a todos que fueran a votar. Sí, y el lunes estaba diciendo que se cierra el país. Digamos, se arrepintió. Entonces, yo por lo menos digo lo que dice Macron es lo que dice Macron nomás. Oye, no es el iluminado. De los arrepentidos del reino de los cielos. No, pero lo que te digo es que todos citan a Macron así, porque el hombre ha dicho de todo. Si agarramos las declaraciones de hace 15 días hasta ahora, el hombre ¿Les puedo leer lo que dijo Macron? Sí, pero yo lo único que pongo en pie es que el día domingo ya salgamos a votar, voten por y mí. El día lunes, ¡pum!, cerramos el país. Subestimó la cuestión, dice, lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, dice Macron, nuestro estado de bienestar no son costos o cargas, sino bienes preciosos, y que este tipo de bienes y servicios tiene que estar fuera de las leyes de mercado. Lo está diciendo Macron en esta coyuntura porque sí, claro, tal como dice Julio, el día viernes pensaba algo bien distinto, no solo de las elecciones, sino de la economía también. Claro que sí. Bueno, pero es cierto que los equilibrios, como bien dice el doctor está muy equilibrado, porque dice, médicamente esta recomendación es el equilibrio. Ahora esto es temporal, no es que se cierren las cosas para siempre, no es que a lo mejor quizás en 30, 35 días vamos a estar de vuelta, ¿no es cierto?, con el partido de fútbol, con todo, pero en algún minuto hay que hacer la pérdida, en algún minuto hay que hacer el aislamiento social estricto, porque como bien dice el doctor, y yo me tomo de esto e invito a la gente, por favor, porque vamos todos remando para el mismo lado, invito a la gente que por favor tome esto súper en serio y haga conciencia, es súper importante. El aislamiento social estricto es lo único que evita que crezca, ¿no es cierto?, el contagio. No hay nada más hoy día que el aislamiento social estricto, y por eso los países como España, Italia, Francia están en ese aislamiento social estricto, y en algunos países con militares en la calle, como en Ecuador, que acabamos de ver que instaló toque de queda, militares en la calle en y Estados todo. Unidos también. Entonces, Michelle, un poquito, tomándonos de esto, tú que eres experto en emergencia y todo esto, tú decías algo muy importante que ayer me quedó dando vuelta y que no pudimos ahondar. Decía algo que me pareció de mucho sentido. ¿Por qué es importante ganar tiempo? Porque los cambios de conducta de los seres humanos, la conciencia, el cambio de hábito de la conducta, se requiere un poquito de tiempo, no es de un día para otro, ya, tú te quedáis. Entonces ahí nos faltó un poquito de trabajo, y quizás ahora es importante ganar este tiempo para trabajar eso. Así es, yo te encuentro toda la razón, lo hemos conversado, y por eso que, volviendo un poco y quiero poner el ejemplo respecto de lo que estamos haciendo, estas vocerías de una u otra manera. Una cosa es el tema técnico, y cuando uno expresa que tiene que haber lo que se denomina un lockdown, es cerrar, ¿cierto?, una zona, una gran zona, tiene sentido y técnicamente es correcto. Lo que pasa es que eso debe desarrollarse en un momento determinado. Si yo lo planteo hoy día como una medida, la comunidad va a entender que eso tiene que ser aquí y ahora. Por lo tanto, le pone una presión al sistema donde esa medida probablemente puede ser o inviable o puede ser incluso inadecuada en algunos sectores. Hoy día la gente puede pensar, por ejemplo, después de las declaraciones, por eso que la canalización de la información debe ser muy importante. Puede creer de que hoy día el cierre total del país es necesario desde las 12 del día. Pero la verdad es que yo no sé si sea necesario, por ejemplo, en Isla de Pascua, porque estamos hablando del cierre total del país. Tenemos Juan Fernández, tenemos diferentes zonas del país, tenemos el altiplano. Por lo tanto, ahí hay medidas que lo técnico
debe también ser elaborado no solamente en términos de dónde se va a implementar, sino que también respecto del momento en que se implementa y las medidas de base que se requieren, como por ejemplo, cómo se va a manejar la cadena de distribución de suministros básicos. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, lo señaló, me parece, Montserrat. Por ejemplo, en Estados Unidos incluso ha salido la Guardia Nacional en algunas zonas, pero, por ejemplo, eso implica probablemente que incluso los supermercados deban cerrar. A ese nivel se puede llegar, pero lo que pasa es que cuando tú tomas la decisión del cierre, lo que tú haces ya es que tienes definido tu cadena de distribución en una cadena alternativa. Por ejemplo, lo que se hace en operaciones humanitarias, que la hace las Naciones Unidas a través de sus cascos azules. En el caso de Estados Unidos, lo hace muchas veces la Guardia Nacional. Pero, Michelle, hay mucha gente que se pregunta lo siguiente: si en Chile se decreta cuarentena total, y el modelo que han seguido otros países, tienen que quedar abiertos en el fondo todo lo que es el abastecimiento básico. Estamos hablando de farmacias, de supermercados, algo de transporte tiene que quedar funcionando. Bombas de benzina. Y eso es algo que es más o menos unánime. Eso tiene, porque finalmente la única cadena de distribución que es eficiente es la que está funcionando y que está instalada en los distintos territorios de nuestro país. Pero también está la duda, hay mucha gente que me ha preguntado, yo trabajo en un supermercado, ¿por qué yo no tengo el mismo derecho que otra persona a guardar una cuarentena total y tengo que venir al supermercado? O tengo que atender en la bomba de benzina. Yo no sé si el doctor o Michelle tienen un dato con eso, porque también en Francia fue súper polémico si existía el derecho al retiro, es decir, yo no trabajo en esto porque me da miedo el riesgo. ¿Qué opina? No sé si el doctor tiene opinión al respecto. Claro, yo creo que todas las personas que nos desempeñamos en la sociedad asumimos las funciones que estamos haciendo. Ustedes como comunicadores, en mi caso como médico, la persona que está ayudando a reponer las cosas en el supermercado para que la población no se desabastezca. Es importante entender que ninguno de nosotros somos una isla, ya estamos todos interconectados y todos dependemos. Efectivamente, el virus, si logramos bajar la cantidad de personas circulantes en una masa crítica, efectivamente va a desaparecer el virus. Y no solamente este virus, todos los virus requieren de estar infectando constantemente a las personas para mantenerse en el ambiente. Probablemente más de algún virus o enfermedad se va a controlar si logramos que la masa crítica de personas se mantenga en su casa. Es justo que una persona diga, ¿y por qué yo sí me tengo que arriesgar? Bueno, la gente de la salud en todo el mundo ahora, con todas las epidemias, se está arriesgando. Algunos no están yendo a sus casas, dejando ver a sus familias porque estamos expuestos a los virus. Entonces, sí, cada uno se puede empezar a pensar por qué yo, pero deberíamos pensar en sociedad. Creo que el pensamiento individualista en estos casos lamentablemente no ayuda. Es una gran lección lo que estamos aprendiendo finalmente, porque en una sociedad donde hemos pensado cada vez más que cada uno tiene que rascarse con sus propias uñas, nos estamos dando cuenta de algo que nos está remeciendo a todos, que finalmente si no salimos juntos de esto no salimos, como dicen algunas campañas en otros países. La forma de enfrentar esto es rompiendo un paradigma que podríamos decir del último siglo y medio, que tiene que ver con la iniciativa individual, que tiene sus cosas buenas, pero que también nos muestra aquí en la cara que el vivir en sociedad implica cosas muy y la dependencia del otro y depender del otro, y tanto que se invierte de pronto en proteger fronteras y al final las fronteras se tienen que cerrar por una pandemia. Entonces esto nos deja muchas lecciones de todo tipo, humano, es una oportunidad de crecimiento muy grande y una lección también que los expertos nos dan siempre a través de la pantalla, ¿no? A mí me pasa que también hay que aplicar criterios, ¿ah? Porque la gente que trabaja en una caja de un supermercado, o sea, yo me imagino, no sé si se ha hecho, pero habrá un jefe local que les dirá, ejercerá un liderazgo, le dirá, hoy día nos tocó a nosotros cumplir la misión de abastecimiento, va a venir mucha gente, todo, les pasarán mascarillas, si se sienten más seguros, le pasarán alcohol gel, tendrán turnos para ir al baño, les darán un bonito, porque harto mejor que les van a ir, que les va a ir vendiendo todos estos días, ¿no es cierto? Les tendrán una van para irlo a buscar por sectores donde viven, se organizarán también. O sea, yo también creo
creo que la gente que está cumpliendo un rol, a mí me encantaría estar en la casa ahora durmiendo, desde mañana lo hago, aviso al tiro. ¿Vamos a turnar desde mañana? No, que venga Sichel algún día, digamos, ¿no? O sea, y que era al toque, ya no vino para el estallido y ahora tampoco, o sea, ya también cortemos. No, estoy bromeando. Saludos a todos los compañeros, ¿ah? Un abrazo a todos los compañeros que estamos haciendo turno, ¿ah? Si uno cae, entra el otro. Aquí estamos ejerciendo solidaridad. Oye, no, lo que te quería decir es que también criterio. Sí. Criterio. Ayer me llamaron muchas cajeras de supermercados, de muchos supermercados a la radio que no tenían estos implementos. Claro. Y yo creo que también el llamado consciente a decir, oye, hay que regalonearlos, hay que tratarlos bien, hay que entregarles, si están trabajando, están atendiendo a mucho público. Entonces yo creo que eso es fundamental. Doctor, ayúdenos con algo porque es muy relevante. Ahí tengo una pregunta en Twitter. ¿Sí? Dale, pues está ahí buscando una. Sí, doctor. El tema de si hacemos un cierre como comunidad y nos bancamos los costos, porque va a tener un gigantesco costo, sobre todo en el punto de vista económico, es importante evitar la reinfección, que es el gran tema que pone Johnson para decir que él no va a hacer el cierre porque se va a infectar. Entonces la única forma de evitar una reinfección posterior foránea es que nuestra frontera se mantenga con una alta vigilancia epidemiológica. O sea, no puede ser que tengamos, dependiendo de una encuesta, porque la gente no es que esté mintiendo, la gente no tenía síntomas cuando ingresó a Chile. Lógico. No sabía que podía tener. Entonces es importante ahora que la gente, mientras se mantenga esta pandemia en el mundo, después de que Chile logre controlar con las medidas que implemente, la gente que entra obligatoriamente va a tener que hacer cuarentena 14 días. Claro. Lo lamentamos por esas personas, pero es la única forma. No podemos estar cerrando el país cada mes y medio. Claro. Que, en ese punto Johnson tiene toda la razón. Ya el punto es que nosotros, el resto de los países del mundo, no estamos de acuerdo en dejar fallecer a un grupo de personas para lograrlo, que todos adquirimos inmunidad. Entonces es importante que nuestra autoridad se va a tener que fortalecer grandemente en los sitios de fronterizos, los pasos fronterizos, aeropuertos, navieras y obviamente en los pasos habilitados con nuestros países vecinos. Entonces en eso es donde el país probablemente va a tener que promulgarse algunas leyes en donde tengamos también los espacios adecuados. Ustedes, si han viajado al extranjero y han vuelto, han visto que estamos todos en una fila que a veces demoramos 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas y está todo el mundo ahí uno al lado de otro a menos de 1 metro. Entonces tenemos que pensar que esta epidemia, por mucho que si nosotros logramos curarla y somos espectacularmente, funcionamos espectacularmente y logramos contener dentro del país, la epidemia va a seguir estando en el mundo. Entonces nosotros tenemos que implementar, conjunto con las cosas que hagamos acá, las medidas para evitar que se nos vuelva a entrar. Porque si no, efectivamente, tal como dice Johnson en Inglaterra, esto va a ser una cosa de no acabar hasta que todo el mundo se haya infectado y todos tengamos la inmunidad. Claro, doctor. Lo que es importante que la gente entienda como una metáfora es que necesitamos el reseteo. En algún momento hay que hacer el reseteo y estar... Muy buena analogía, sí. Sí, pues hay que hacer el reseteo. Gracias a que hoy día tenemos virus hasta aquí, hasta nuestra central de internet, porque no podemos ni conectar, digamos. Entonces estamos más luminosos, porque la metáfora es buena. Hay que resetearse en algún momento. Doctor, lo que yo le quería preguntar a los dos, no sé si pueden ayudar esto, que hay mucha gente consultando acá. Y pasa un poco del ámbito médico, pero es importante hablar con los especialistas. Hay mucha gente que tiene susto, doctor, porque no llega a fin de mes. Tiene que pagar la patente del auto, tiene que pagar el colegio del niño, y trabaja en el comercio. Y nosotros decimos, chuta, 14 días no vaya acá, y él vende calcetines, por ejemplo. La factura de la pyme. Tiene una pyme de calcetines, todo, y si nadie va a comprar el calcetín, no llega a fin de mes, no ha ahorrado, no tiene ahorros, todo. ¿Cómo poder también equilibrar esto, doctor? ¿Cómo poder tranquilizar a la gente que se pone nerviosa, que empieza a sufrir de los nervios, que no se da cuenta pero le empieza a doler la guata, que sabe que tiene que un crédito hipotecario, y sabemos en Chile que cuando uno no paga la cuota hipotecaria, después hay algunos contratos que le cobran todo? Entonces, sí. ¿Cómo manejar también la angustia, doc? Disculpe que lo lleve para allá, pero hay mucha gente preguntando sobre eso. Claro, no soy un experto en ese tema, así que no me compete mucho decir, pero te puedo comentar lo que ha pasado en el resto del mundo. El Estado, que si bien no era un Estado que controlaba todo, ha tenido que meterse. Estoy súper de acuerdo que el Estado tiene que dejar trabajar a la gente más o menos libre, pero en situaciones como esta, que se amenaza la salud pública, el Estado tiene que tener el rol protagónico. Hay medidas para hacer que, por ejemplo, en Italia leía que por los próximos 18 meses la gente que no tenga una gran cantidad de recursos puede no pagar el hipotecario. Se entiende que esto golpea la economía. Es obvio que va a golpear la economía. Ya no hay que ser un genio ni un economista para saberlo. Entonces el Estado tiene que adoptar medidas y obviamente aquí la banca, los bancos van a tener que entender también que sus ganancias también se van a ver reducidas
en este momento. Ustedes ven como las aerolíneas están varias en el mundo pidiendo ayuda financiera, porque la aerolínea que tiene un flujo constante de viajes son las más afectadas, la agencia de turismo. Entonces no podemos dejar morir esos negocios tampoco. El Estado tiene que darle algunas facilidades, y probablemente eso en Chile, que justo estábamos con un tema social bastante importante, lamentablemente no tenemos recursos infinitos. Ya se habían destinado hartos recursos a la agenda social, muy probablemente esos recursos van a tener que ser de alguna forma reasignados y retrasados un poco la agenda social por una cosa que es de salud, ¿ya? Yo siempre digo, cuando nosotros éramos primitivos, lo primero era sobrevivir, después era buscar alimento continuo, después era vestirnos, después era buscar refugio, y después empezaba a preocuparnos de las comodidades, ¿ya? Entonces las cosas sociales son extremadamente importantes, pero si no sobrevivimos, estamos mal en nuestra escalada de importancia. Lógico, yo lo planteo solo, Michelle, porque aquí me escribe un televidente de Contigo en la Mañana y que quizás representa a muchas personas. Hoy día los expertos y el Estado me dicen que me quede en la casa. Mañana me van a ayudar a que no me quiten la casa. Eso es. La pregunta es buena porque hay mucha gente que está... el poeta firma abajo, para poner un poco de humor a la mañana. Pero le pregunto a Michelle, también está esa preocupación. Hay mucha gente que dice, claro, me piden que me quede, me piden que haga el esfuerzo, que sea consciente, que me aísle socialmente para poder colaborar, pero tengo que... ¿Cómo lo hago para que después no me quiten la casa, no me cobren intereses por mi préstamo, para pagar el colegio de mi hijo? Julio César, yo creo que aquí hay dos elementos sumamente importantes. Uno, comprender que las emergencias son sumamente logísticas. Y en este caso, también tenemos aspectos que son inmediatos y otros que son en el mediano y en el largo plazo. En el mediano y largo plazo está mucho de lo que tú señalas, pero también en el inmediato está el sustento cotidiano, porque yo te puedo decir que hace 2 días hemos visto un poco lo que ha pasado en el supermercado, pero nos olvidamos que hay personas que requieren de la liquidez diaria para poder comprar su alimento diario, y por lo tanto creo que debemos hablar de 2 tipos de medidas. Una medida, lo que tiene que ver con las medidas económicas. Ayer hablamos solamente una que nos aprieta el zapato todos los marzos, ¿cierto? Que son los permisos de circulación, etcétera. El doctor acaba de hablar de las medidas que se toman en nuestro lado respecto de los hipotecarios. Por lo tanto, hay que aliviar desde el punto de vista de las medidas económicas de lo cotidiano. Por otra parte, creo que hay elementos y que incluso tiene que ver con el cierre completo de una localidad, por ejemplo. No centralicemos todo en Santiago. En Santiago es súper complejo establecer un lockdown total, donde, por ejemplo, el caso que tú señalabas, el supermercado incluso tenga que cerrar. Pero en Aysén eso probablemente es totalmente posible. Lo que requiere es establecer la logística de subsistencia. No nos olvidemos de la famosa cajita de Navidad de fin de año, que es un regalo habitual en las empresas y que por lo tanto probablemente ese tipo de logística es súper útil hoy día, y en un lockdown va a ser súper útil en algunas localidades y en algunos lugares de personas más vulnerables, donde podamos distribuir incluso cierto grado de alimentación, porque no nos olvidemos que hay lugares, incluso en Santiago, donde los supermercados fueron destruidos y por lo tanto esa cadena de distribución hoy día está sumamente alterada. Por lo tanto, hay medidas de carácter económico que requieren aliviar el bolsillo, pero hay temas cotidianos que tienen que ver con la subsistencia más básica, de si tengo pan, tengo comida para cocinar el día de hoy, el día de mañana. Y ahí, por ejemplo, es donde el músculo del Estado es fundamental, y que nosotros lo hemos visto en grandes catástrofes y se le denomina, ¿cierto?, la forma en que se distribuye en ayuda humanitaria. Eso es posible hacer, y lo relevante hoy día es que si queremos llegar a implementar un lockdown que sea efectivo, requerimos de esas medidas de base, porque de lo contrario, lo que va a ocurrir es que la gente va a ir por su necesidad más básica, y su necesidad más básica frente a estar encerrado o darle alimento a su bebé o darle alimento a su niño o el alimento personal
va a estar por sobre el estar encerrado. Sí, aclaremos a la gente que el lockdown significa como cuarentena total, que es como la forma en que lo conocemos. A ver, lo que pasa es que nos siguen llegando un montón de mensajes de toda índole, pero es algo que lo hemos preguntado, pero yo creo que es súper necesario remarcarlo. Pregunta Cristian Becerra, ¿se conoce hoy desde cuándo, desde cuándo uno puede comenzar a contagiar? Ejemplo, yo estoy contagiado y no lo sé, aún no tengo síntomas, almuerzo con mis padres se pueden contagiar, yo ando portando el virus del coronavirus, porque en algún momento, doctor, dijeron que esto era contagioso cuando yo tenía síntomas. Sin embargo, cuando uno ve la cifra, lo que creció en el día de ayer y anteayer, se da cuenta que quizás aquí los contagios se producen cuando uno no tiene síntomas, incluso cuando uno no sabe que tiene el coronavirus. Exactamente. Sabemos que cuando las personas tienen síntomas están excretando una mayor carga viral y por lo tanto son más contagiosos. Pero también, evidencia de afuera nuevamente, se ha demostrado que pacientes asintomáticos también estaban contagiando. En pacientes asintomáticos o que tienen muy pocos síntomas el primer día, sabemos que incluso la PCR que nosotros medimos a nivel nasal, que es el examen para diagnosticar, falla en un 40-50% de los pacientes, es negativa, y que 5 días después salen positivos casi todos. Entonces, sí, hay excreción viral incluso con pocos síntomas o sin síntomas, pero claramente es mucho menor que cuando uno tiene los síntomas. No se recomienda, como les comentaba en esas recomendaciones que les mandamos de las sociedades, no se recomienda testear a personas asintomáticas, ¿ya? Y todo esto que preguntaba ahí la persona, de si almorcé con mis papás, los puedo contagiar, se soluciona si estamos en cuarentena. No es para juntarse con tus papás, no es para que salgas con tus hijos al parque, no es para que hagan una reunión social, es quedarte en la casa, tú solo con tu núcleo familiar, y te quedas ahí y solo sales para las cosas básicas. Y estoy totalmente de acuerdo con Michelle en donde el Estado es el que tiene que cumplir o reglamentar estas medidas básicas. Efectivamente, gran parte de los chilenos no tienen capacidad para almacenar o atiborrarse de alimentos para 1 o 2 o 3 semanas de aislamiento y requieren el flujo diario, y muchos de ellos generan el flujo diario en el mismo día para el que compran. Entonces, a ese grupo el Estado es donde tiene que hacer inversión. El dinero no es infinito, se liberaron fondos, pero el dinero no es infinito, entonces vamos a tener que entender que se van a tener que recortar algunas otras cosas que eran los planes. Esta pandemia nadie en el mundo la esperó, entonces a todos nos salió como nueva. Doctor, cambian las prioridades totalmente. Por ejemplo, de los presupuestos las personas públicos que hoy día están en la calle y fueron a vacunarse a los consultorios o a los CEFAM. Nosotros mismos, la gente que trabaja con nosotros aquí tras las cámaras, cuando llegamos a nuestros hogares, ¿qué es lo que primero deberíamos hacer? Sacarnos los zapatos, cambiarnos la ropa, dejar las cosas al aire en un balcón, abrir la ventana. Cuéntenos, ¿qué hacemos? A ver, efectivamente el coronavirus, al igual que los otros virus, y aquí también hay que pensar que van a haber más virus, se pueden quedar en superficie y obviamente el mayor contacto que nosotros tenemos con la superficie es con la ropa, con las manos y con los pies. Parece prudente replicar un poquito las culturas asiáticas, en donde uno se saca los zapatos antes de entrar a la casa o a la entrada de la casa y los deja en un sector que le considera el sector cochino de la casa, y posteriormente ponerse una ropa más cómoda donde también uno se pueda sacar la ropa. Pero lo más importante antes de hacer cualquiera de esas cosas es lavarse las manos, porque así uno, si se toca mientras está sacándose la ropa o sacándose los zapatos, no va a contagiar. Y si te tocaste algo, la vuelves a lavar de nuevo. Si es agua, un lavado de 20 segundos con agua jabón, no le va a pasar nada a nadie por repetirlo 2 veces seguidas. ¿Ya? Entonces sí parece ser prudente, si bien nuevamente aquí lo más importante es que la gente mantenga la calma, no entre en pánico. La sobreconsulta, el pánico colectivo es lo que ha generado y explicado probablemente gran cantidad de las muertes en otros países, ¿ya? Por el sobreuso de recursos. Entonces a la gente hay que mantenerle la calma, ¿ya? El 80% de lo que estamos escuchando esto, vamos a tener solamente un mínimo resfriado o una gripe, ¿ya? Lo que pasa es que el otro porcentaje es tanto recursos utilizados que nos va a dejar en problemas. Estamos preparados, esperamos que nuestra preparación sea suficiente y sobre todo si tomamos las medidas a tiempo va a ser suficiente. Mientras antes lo cortemos, como bien dijeron, esto es exponencial, va a ser más fácil controlarlo. Ya, entonces, doctor, vamos a ir así repitiendo porque creo que todos lo necesitamos. Sí, claro. Lo más importante es si uno llega de la calle a la casa a lavarse las manos, pero es mejor entonces dejar los zapatos en la entrada de la casa. Ya, eso
no cuesta nada, una precaución entonces, los zapatitos afuera de la casa, primera medida. Sí. Me escribe el expresidente del Banco Mundial. O a la entrada, no afuera, porque no sabemos si te van a robar. En la entradita. Sí, me escribe el expresidente del Banco Mundial que hay que tener cuidado con las papas en los calcetines. Así que bueno. Ya. Julio César. Y reiteremos lo de la ropa, doctor. Un segundito, Michelle. Reitere, porfa, doctor, en cámara lo de la ropa. No, la ropa también se puede contaminar, si bien se ha visto que principalmente el virus en las superficies de metal o sólida se mantiene más, en las superficies sólidas como los géneros también se podría quedar. Hay estudios, por lo menos en la unidad de intensivos, donde se han tratado de cultivar la tiparra que usamos cuando estuvimos con los pacientes que estaban excretando mayor cantidad de virus, que estaban más graves, y realmente ninguna de esas partes hemos logrado aislar el virus. O sea, tampoco es que se excrete tanto, ¿sí? Lo que pasa es que tanta gente lo tiene que es más fácil. Por eso no hay que cundir el pánico y uno se desnude casi en toda la casa. Hagan las cosas tranquilos, si esto es como cualquier otro virus, si usted toma las medidas básicas, va a lograr controlarse. Sí se ha aislado en el suelo, ¿ya? En el suelo sí se ha encontrado el virus en las unidades críticas. Entonces, ahí los zapatos cobran probablemente mayor importancia que la ropa. Pero uno se saca los zapatos al entrar, se lava las manos, se saca la ropa y en el peor de los casos, si tiene dudas, se lava las manos. De nuevo, no tocarse la cara en ese periodo, por favor. Yo, doctor, ¿se transmite el virus en el papel? Porque en la mañana uno llega, limpia todo el escritorio del trabajo, el teclado del computador, todo eso, pero a mí me pasaron un papel en la mano a otra persona y dije, oye, ¿hay que tener cuidado con eso o es mucho ya? Probablemente lo que más importa son los sólidos, sobre todo el metal, ¿ya? Pero nuevamente, si uno tiene contacto con otra estructura, has tocado la mesa, antes de tocarte la cara, como partimos diciendo, lávate las manos, échate un poquito de alcohol gel. Si por tocar las cosas no vamos a adquirir el virus, vamos a adquirir el virus y llevamos el virus a nuestras vías respiratorias, a nuestras conjuntivas. Buenísimo, eso hay que marcarlo una y otra vez. Y si alguien tiene, por ejemplo, un leve moquillo, un poquito de un síntoma de un leve resfrío, ¿puede tomar paracetamol? ¿Qué pasa con el ibuprofeno? No hay problema. Con el ibuprofeno que nos preguntan mucho. Sí, el ibuprofeno, bueno, cayó en desgracia lamentablemente con la declaración del ministro de Salud francés. No hay todavía una evidencia científica, biológica, que respalde que el ibuprofeno sea responsable de los casos más malos. Tenemos una asociación estadística. Y ahí, como este virus es nuevo, nos falta todavía más que conocer. Si uno lo piensa en su diario vivir, si yo les preguntara a ustedes qué hacen cuando se sienten un poquito resfriados, me van a decir todo paracetamol, o tomo algún otro medicamento con algunas mezclas para no dar marca. Y si no sé y les duele un poco más la garganta, ¿qué van a hacer? Tomarse un ibuprofeno. Son de los medicamentos que están liberados en todo el mundo para adquirir fácilmente. Y si ustedes eran los que estaban más mal y siguieron mal y llegaron a consultar, probablemente cuando les pregunten qué tomaron, todos van a decir tomé ibuprofeno y tomé paracetamol, y alguien podría decir estadísticamente se asocia, ¿ya? Si es que existe alguna asociación biológica que el ibuprofeno esté provocando casos más graves, todavía no se sabe. En un punto se dijo que vacunarse contra la influenza estaba asociado a mayor riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque toda la gente que se moría había tenido vacuna de influenza. Pero ¿a quién vacunamos nosotros? Vacunamos las poblaciones de mayor riesgo. Lógico. Entonces es un sesgo de selección de población. Entonces hay que tener cuidado con la asociación estadística solamente, con que dé una cosa significativa en el papel, si es que uno no tiene una base biológica o en el otro estudio la base social que explique el por qué pasa esto. Entonces, es por ahora, la muestra. Si bien claro, por ahora igual es importante tener siempre la cautela, y como tenemos otro analgésico antiinflamatorio, si a uno le preguntan, mejor no lo use porque es fácil reemplazarlo, pero no hay una evidencia que lo respalde científicamente todavía. Doctor Michel, disculpe que le pregunte esto, pero esto me está llegando acá y es bien importante porque creo que le pasa a muchas familias. Me dice aquí el televidente de Chilevisión que él no puede parar porque maneja un vehículo. Soy chofer, no puedo parar, no voy a decir si es taxi o aplicación, pero él maneja y no puede parar. Pero tiene a toda la familia en la casa, porque su señora, su mujer, está haciendo teletrabajo, su hijo están suspendidas las clases. Entonces tiene a todo el entorno familiar en la casa, encerraditos, con cuidado, no han salido ellos todos, pero él tiene que salir todos los días a trabajar. ¿Qué es lo que hace? ¿Duerme solo? ¿Se aísla? ¿Qué es lo que puede hacer? Porque él dice, pucha, ellos están haciendo todo el esfuerzo, a lo mejor llego yo y los contagio.
¿Camas separadas? Esa es la pregunta. No claro, quise ser tan rudo, pero bueno. Ese es un tema importante. Nuevamente, si decidimos como sociedad hacer una cuarentena total, él debería estar en la casa. Espero que no haya escrito mientras iba conduciendo tampoco el mensaje. No. Pero, está viendo el programa. Oye, el doctor se fija en todo. El doctor no se le va una. Doctor, está en luz roja, doctor. Doctor, es que está viendo el programa, pero está afligido en el sentido de que él dice, pucha, él está pagando, me explica que está pagando la cuota del auto. Es un Chevrolet que paga 300 lucas la cuota, no las tiene. Tiene que hacérsela de aquí a que pague la cuota. Entonces él dice que mientras no haya cuarentena total, él tiene que salir. Entonces, pero tiene a toda su familia aislada. ¿Qué es lo que hace? Porque no quiere. Si puede dormir en otra pieza, si puede por el momento conservar el metro de distancia, no comer con ellos, ¿qué medidas le recomendaría? Claro, nuevamente, la persona que tiene la queja que todos tenemos probablemente un préstamo que hay que hacer la plata para pagarlo a fin de mes o diario a diario, según la necesidad de cada uno. Entonces, nuevamente aquí está el problema de cómo sociedad vamos a enfrentar esto. Si vamos a dar garantías, tal como decía Michelle, no solamente a mediano y largo plazo, sino que al día a día. Si él está obligado, o por ejemplo el área de salud, estamos obligados ahí a trabajar, somos de la gente junto a la farmacia, el mercado, que en teoría no debiésemos dejar de venir, porque necesitamos una actividad presencial, no podemos hacer teletrabajo en la gran parte de las cosas, hay otras partes de medicina que sí se puede hacer. Hay que tratar de evitar contagiarse. ¿Ya? ¿Cómo se evita contagiar? Usar la mascarilla, ya la simple mascarilla quirúrgica sirve, y lavado de manos antes de tocarse la cara. Él probablemente va a transportar a algún paciente que pueda tener, que quizás está yendo incluso a la clínica porque tiene los síntomas. Si él se mantiene aislado, no debiese poder contagiarse. ¿Ya? Eso es lo que se ha demostrado en todas partes. Y una vez que llega a la casa, hace las medidas que acabamos de conversar previamente y puede convivir con su familia. ¿Ya? Obvio, si él rompe las medidas y se contagia, claro, va a contagiar a toda la familia. Y hay que entender que en estos 14 días que queremos hacer una cuarentena, no va a hacer que el virus se libere completamente. Lo que va a hacer es que la mayor parte de los pacientes que se contagiaron van a mostrar síntomas. Entonces ahí a esos pacientes les vamos a prolongar vía licencia a ellos el mantenerse aislados hasta que dejen de excretar el virus. Ya es para poder seleccionar el grupo, y por eso, mientras antes hagamos la cuarentena desde el punto de vista médico, más poca es la población que vamos a tener que después prolongarle más el reposo para que no vuelvan a excretar el virus a la población. Entonces, estos 14 días para lograr separar las aguas entre los infectados, asintomáticos todavía, para que sean sintomáticos y desarrollen la enfermedad, y la gran masa de población que creemos que no está infectado. Y claro, y eso, doctor, sí. Ayer veía, cuando una persona tiene coronavirus y se recupera, también tiene que hacer una cuarentena de 14 días.